La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Alejandro Ramos y les doy la bienvenida a esta emisión más de Hablemos de Arquitectura. En esta ocasión vamos a hablar del centro histórico, específicamente el centro histórico de nuestra ciudad de Saltillo. Y para eso tenemos a un invitado muy especial que sabe absolutamente todo sobre el centro histórico y los centros históricos. Me refiero al arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por invitarme aquí a este espacio. Bueno, pues vamos a... Les voy a comentar primero que nada un pequeño currículum de nuestro invitado. Es un pequeño currículum porque igualmente si nos centramos en todo el currículum no volvemos a completar con el tiempo. Bueno, el arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco es egresado de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Artes Plásticas, ambas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cursó 2 diplomados en protección de patrimonio cultural por parte del Tecnológico de Zacatecas en coordinación con el INAH y el otro por la Universidad Autónoma de Coahuila, igualmente en coordinación con el INAH. Tiene una maestría en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido catedrático desde 1990 en la Facultad de Arquitectura, particularmente en la materia de Historia de la Arquitectura en México, ¿verdad, arquitecto? Sí, así es. Okay. Se ha desempeñado también profesionalmente como subdirector de la Oficina del Centro Histórico e Imagen Urbana por más de 17 años. También ha sido arquitecto perito en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí le paramos de contar, porque repito, si no, no alcanzamos. ¿Qué es, para iniciar, Marco, qué es un centro histórico? ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo decreta? ¿O cómo está esto? Mira, es una pregunta muy interesante porque yo creo que la mayoría de la gente que escucha centros históricos o centro histórico, pues lo primero que se imagina es una iglesia, una plaza o un edificio antiguo. Pero hay mucho de trasfondo en esto de estos centros históricos o mucho trabajo previo a una declaratoria. Primero, el centro histórico, que es una denominación que se le da también como centro histórico. Hay otros como casco antiguo, como zona de protección o polígono de protección. O sea, el término legal es más área que todo, protegida. Así es, más que es todo una legal. área protegida. El centro histórico como tal es una denominación que se le da para hacerlo más fácil de asimilar. Es un área protegida, es una zona protegida urbana. Legalmente urbana. Que en los centros históricos normalmente corresponde al casco antiguo de la ciudad o a la parte más antigua de las ciudades. En el caso de Saltillo, el centro histórico corresponde al casco antiguo delimitado o se decreta en base a los planos más antiguos que tenemos, que es el de 1835 y 1878, son los 2 planos del siglo XIX. En función de esos planos se hizo un polígono de 160 manzanas que corresponde a esa traza antigua. Entonces, yo creo que es importante esta pregunta porque mucha gente dice, bueno, es que en esta parte del centro histórico no hay edificios antiguos, o en este otro calle donde se está decretado como centro histórico no hay edificios que valen la pena conservar. No tiene que ver con los edificios, tiene que ver con el casco de la ciudad, con el trazo. Y ahí, en ese trazo, pues obviamente tenemos edificios, pero también tenemos calles, tenemos plazas, tenemos serie de conjuntos que en total, vivienda que en conjunto conforman un centro histórico. ¿No? O sea, un centro histórico no se refiere al edificio, sino hay una serie de aspectos que envuelven a un centro histórico. ¿Quién lo decreta? Normalmente la ley dice que tiene que ser a oficio de parte, o sea, tiene que haber un solicitante. En este caso, la mayoría de las solicitudes que ha habido para decretar un centro histórico ha sido los mismos municipios. En el caso de Coahuila, la mayoría de los centros históricos han sido decretados por parte del gobierno del estado. En el caso de Saltillo es decretado por gobierno del estado, primero que nada, y lo asume el municipio como una responsabilidad local, ¿verdad? Así es como se da en el caso. Lo administra.
Más bien lo administra, sí, y tiene como obligación la conservación de ese centro histórico, como lo marca la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Coahuila. O sea, la ley dice cómo debes de protegerlo y quién debe de protegerlo. En este caso es una obligación legal proteger el centro histórico. Entonces no es solo cuestión de, digamos, de calidad arquitectónica, porque Saltillo, digamos que de Allende hacia el oriente, era en su mayoría donde vivían los españoles, Sí. y al poniente donde vivían los tlaxcaltecas. Entonces la calidad arquitectónica no es la misma, pero eso no importa. No, claro que no. O sea, los dos son patrimonio. O sea, aquí lo que se conserva es el patrimonio. En este caso, ya si nos vamos un poco a la parte del periodo colonial, pues tenemos dos ciudades totalmente diferentes, con trazo diferente, con anchos de calle diferentes, con anchos de banqueta diferentes, con la forma de las manzanas diferentes, pero eso es lo valioso. O sea, el valor que tiene esta conformación urbana es lo que le da la calidad o la denominación de patrimonio cultural para los saltillenses. ¿Cuáles son las joyas del centro histórico? Mira, es una pregunta muy interesante, porque la mayoría de la gente que lo primero que piensa en el centro histórico de Saltillo dice, bueno, catedral, Palacio de Gobierno y 3, 4 edificios, ¿sí? Pero si sumas esos edificios de valor arquitectónico, como la Normal, como la Casa Purcell, como la iglesia metodista o la iglesia bautista, pues obviamente estamos hablando no más de 30 edificios, ¿ok? Entonces el valor, si lo pones en número, pues no es mucho. Pero si nos vamos a lo que es la arquitectura vernácula o la arquitectura norestense, ahí sí tenemos una cantidad enorme de edificios o de edificaciones, más de 1000 decretadas en el centro histórico, que el valor está en eso, ¿sí? El valor de las edificaciones está en eso. En el número en el tipo de arquitectura vernácula que tenemos en el norte y el tipo de sistema constructivo, que pues bueno, eso nos da para otro tema. Ese es otro tema. Sí, exactamente, pero el valor del centro histórico está en el trazo urbano y en la vivienda tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero las joyas, pues, obviamente tenemos muchas, o sea, sí ahí puedes identificar más de 15, 20 edificios de valor. Fácilmente. Sí, fácilmente. Ajá. ¿Cuántos centros históricos tiene el Estado? Ahorita tiene decretados ya casi 18 centros históricos o zonas de patrimonio, porque no todos no todos se les denomina centro histórico. Si zonas de monumentos o zonas protegidas, ya tenemos alrededor de 18 en el estado. ¿Saltillo es la más antigua? Saltillo es la primera, es la prepulsora, y ha sido como la madre, por decirlo de alguna manera, de casi todos los centros históricos. ¿Cuándo inició? 1989. Sí, 23 de mayo de 1989. Te sabes el día y sí, hora exacta. No, ¿A qué hora? Sí, se decreta a través de un periódico oficial. ¿Tú estuviste ahí? No. Eso se lo hace a través del Congreso del Estado. ¿Sí? O sea, digo, tú participaste sí, en el proceso. Sí, así es, sí. a eso me refiero. De hecho, yo creo que vale la pena mencionarlo, pero uno de los principales promotores del centro histórico es la Facultad de Arquitectura de la PAC. ¿Sí? En el 85 se hace una carta de Saltillo donde la facultad de arquitectura promueve o exige al gobierno del estado y al municipio la conservación del patrimonio a través de una carta que se llama Carta de Saltillo, que lo firman alumnos y maestros de la facultad. Digamos, la facultad puede presumir que es uno de las instituciones promotores de la conservación del patrimonio. ¿Por qué se da esto? Porque en la década de los 70 y 80 es los años en que se vio el mayor número de demoliciones de edificios en el centro. Y entonces con esa llamada de atención o ese foco rojo que estaba sucediendo en ese momento, la facultad hace esa iniciativa. Y luego ya posteriormente el gobierno del estado empieza un poco a cabildear cómo se hace este asunto de los centros históricos y crea la primera ley de protección de patrimonio en el estado en el 1989, ¿sí? Y es el segundo estado en la república que protege su propio patrimonio después de Zacatecas, ¿sí? O sea, todos los demás centros históricos en el país habían sido decretos federales. ¿Sí? Okay. Pero obviamente la federación, cuando viene en el 85 y hace su primer, en el 87-88 hace su primer catálogo, dice, digo así en palabras llanas, que Saltillo no tiene elementos para hacer un centro histórico. Y entonces el estado dice, bueno, eso es lo que dice la federación, así es. pero
¿qué decimos nosotros? Sí. ¿Sí? Y entonces hace la ley de desarrollo cultural, el patrimonio cultural del Estado en el 89 y se decreta el Centro Histórico de Saltillo como centro histórico. ¿Se basa un poco en la de Zacatecas? Sí, prácticamente. O sea, de hecho, casi es una copia de Zacatecas porque era el único estado que tenía una ley de protección del patrimonio. ¿Cuándo salió la de Zacatecas? Salió en el 65. Ah, caramba. No, o sea, tenía mucho tiempo ya trabajando Zacatecas y entonces Coahuila es el segundo estado en preocuparse por su propio patrimonio, ¿verdad? Y ya después le siguieron otros estados, ¿verdad? ¿Ahorita cuántos habrá en la República? No sabré decir con precisión, pero debe haber más de 10 estados que ya hicieron, sobre todo en el norte, ¿sí? Porque la federación está un poquito más enfocada a la parte centro y sur del país, ¿verdad? Y en el norte no mucho. Pero bueno, es una cuestión, no sé si es política, económica o lo que fuera, pero bueno, lo que hace el norte es voltear un poco a sí mismo y empezar a proteger sus propias edificaciones, sus propios cascos antiguos, sus propios edificios, que para nosotros los norteños pues tiene valor arquitectónico, tiene valor cultural, ¿verdad? Entonces, del noreste es Punta de Lanza. Punta de Lanza, exactamente. Así Y ya es. después le siguió Chihuahua, que también Chihuahua tiene las declaratorias federales, pero ya le siguió, y luego después Nuevo León y Tamaulipas también, y bueno, ya se hace una cadena ahí muy interesante de zonas de protección. ¿Qué altibajos ha tenido el centro histórico? Mira, los altibajos de todo un centro histórico, como nos lo dijo un gurú de Francisco Sescose, el gurú del patrimonio en Zacatecas, cuando estaba toda esta moda del centro histórico, dijo, mira, esto es una lucha constante, o sea, va a haber administraciones municipales que te van a apoyar mucho y va a haber administraciones que te van a apoyar muy poco, y contra esas tienes que trabajar. Y afortunadamente en el centro histórico, con tantas administraciones municipales, hay unas administraciones que han apoyado muchísimo, hay unas que han apoyado muy poco, pero sin embargo ahí sigue, ¿verdad? Que eso es lo más valioso. De hecho, hubo un tiempo en que el perímetro del centro histórico disminuyó y luego creció. Sí, en una sola administración se redujo. Okay. Pero es por la importancia que le da cada administración al centro histórico. Sí. Okay. ¿El primero a nivel federal fue el de México? No, con declaratoria federal no sé, fíjate. Bueno, los primeros fueron Zacatecas, Morelia, Querétaro, el DF, Yucatán, creo, Campeche, fueron de los primeros. Pero el primero en el 65, que yo sé que hay una ley de protección, fue en Zacatecas en 1965, declarado por gobierno del estado, con Francisco Sescose. Ok, Sí. Muy bien. ¿Y por qué es benéfico para la ciudad un centro histórico? Mira, te voy a hacer una analogía. Yo creo que lo podemos comparar con una analogía. Y mira, todas las familias tenemos una historia, ¿no? O las personas tenemos una historia. ¿Dónde nacimos? ¿De quién venimos? A veces trágica, a veces no trágica, tanto. Trágica, con una historia que se puede contar, ¿sí? Y tú cuentas la historia de tu familia a través de ¿qué? A través de imágenes, a través de pláticas, a través de recuerdos. ¿Sí? Bueno, las ciudades es lo mismo. Las ciudades tienen una historia. O sea, cuándo nacen, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo se van transformando. A veces trágicas, a veces benéficas. Y la arquitectura es el único elemento que tienes física, o sea, tangible, sí. Testigos, que te cuenta esa historia de la ciudad. Son los testigos mudos. Sí, o sea, ahí está la arquitectura. La historia se puede contar de muchas maneras. Un historiador te cuenta la historia de acuerdo a su interpretación. Un arqueólogo te cuenta la historia a partir de las evidencias. ¿Sí? La arquitectura, ahí está, no miente. Es el único elemento de la historia que no miente. Ahí está, tú lo puedes tocar, oler, sentir. Entonces, ¿cuál es el valor? O sea, ¿cuál es el valor de un centro histórico? Es la historia de la ciudad que se puede contar, que la puedes ver, que lo puedes sentir. Palpar. Así es. No quiere decir que las ciudades no puedan crecer. Pueden crecer junto con un centro histórico, no encima de un centro histórico. Entonces, es la forma de contar la historia de la ciudad. Es por eso que no se considera a todo tipo de edificaciones como un patrimonio, no solamente las que están, digamos, bien construidas o con mayor recurso. Es que es otro tema que habría que platicar, ¿qué es patrimonio?
O sea, hay patrimonio tangible y patrimonio intangible, ¿sí? Y eso te da muchas cosas que contar de esa historia, de esa ciudad, ¿sí? Entonces, el patrimonio tangible, que es un centro histórico, es la forma en que tú puedes contar esa historia de esa localidad, ¿no? Entonces hay muchas formas que lo conforman, muchos elementos que lo conforman. ¿A ti qué te ha dejado defender a capa y espada? Porque me consta Sí. que casi Marco dice, sobre mi cadáver tumban un muro y quitan un adobe. Bueno, pues han tocado muchas historias. ¿Qué te ha dejado el defender ese patrimonio? Pues muchos enemigos. Sí, bueno. Sí, muchos enemigos. Porque obviamente como tocas la bolsa de alguien más, o los intereses de alguien más, uh-huh, de un particular, pues obviamente no eres bien visto, ¿verdad? Eres como el enemigo de la ciudad, por decirlo de alguna manera. De esa persona en particular, porque eres el amigo de muchos más, ¿no? Uh-huh. O sea, de gente que está de acuerdo contigo, pues te ayuda y te apoya. Sí. ¿Sí? Pero obviamente esa persona con la que estás negándole una autorización de demolición, pues obviamente conviertes en la persona negativa. ¿Qué me ha dejado? Muchas satisfacciones. O sea, desde el 89 que yo empecé a trabajar en el centro histórico como dibujante, y después como encargado, pues has visto a lo largo del tiempo cómo se ha transformado para bien el centro histórico y cómo se ha conservado. Y alguien me preguntaba hace poco, bueno, ¿se han demolido edificios en el centro histórico? Sí, pues claro. O sea, ¿por qué te los demuelen de noche o porque es inseguro? Digo, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la declaratoria? A lo mejor ahorita ya no hubiera tantos. Absolutamente nada. Hubiera arrasado, ¿no? Como ha pasado en otras ciudades que desgraciadamente ha pasado, como Monclova, ¿no? Monclova era similar a Saltillo en su imagen. Y la modernización y la economía hizo que se fuera transformando la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio? ¿Qué me ha dejado? Muchas satisfacciones y también muchos corajes y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde se puede decir, ok, digamos, déjalo morir, porque ya no, ya no encaja dentro de la funcionalidad, del estilo, de la forma de vida? ¿Hasta dónde se llega con este límite? No, cuando una intervención, que así se le llama, cuando tú vas a trabajar sobre un espacio construido antiguo, es una intervención, y va a cambiar la función o el uso o los espacios a los que están destinados cada uno de ese edificio, pues es compatible 100%. ¿Sí? O sea, todos los nuevos usos son compatibles con un edificio antiguo. ¿Sí? Puede ser totalmente intervenido, el 100%, o trabajar paralelamente con otro tipo de espacios, o sea, construcciones nuevas con antiguas, etc. Y lo tenemos en ejemplos en todo el país. O sea, hay hoteles, restaurantes, bares, casas de habitación extraordinarias que están intervenidas. ¿Hasta dónde un edificio se puede modificar? Esa a lo mejor sería la pregunta. Hasta donde el uso, hasta donde sea reversible. ¿Sí? O sea, toda modificación antigua puede intervenirse siempre y cuando lo que se haga pueda ser reversible para recuperar el bien. ¿Okay? Que ahí es donde entra la subjetividad de una intervención, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y ahorita les pongo el ejemplo del Cine Palacio, que ha sido muy sonado. La otra es hasta cuándo se puede dejar morir un edificio, cuando es inseguro, cuando corre un riesgo mantenerlo. O sea, tenemos 2, 3 fachadas en el centro donde están apuntaladas y los propietarios no le quieren meter eso, pero son inseguras. O sea, ya un transeúnte corre riesgo de pasar por esa vivienda. Ahí sí, la autorización es, al contrario, señor, dele para abajo, porque esto nos va a venir abajo. O sea. ¿Y si el dueño no quiere o no puede, no se puede hacer nada? Sí, o sea, cuando haya un riesgo latente, cuando ya está a punto de colapso, Protección Civil tiene las facultades para poder intervenir. Como nos pasó aquí en Saltillo hace como 2, 3 años en Arteaga y Ramos de la Fuente. La fachada estaba a punto de venirse y intervino Protección Civil por seguridad de los peatones y bajaron el riesgo, o sea, eliminaron el riesgo, pues, ¿no? Sí. Es la manera que se puede hacer. Pero tú como
encargado de un área de este tipo, pues no puedes detener una demolición cuando sabes que es cuando hay un riesgo de por medio. Sí, y creo que a veces le falta un poquito, o corrígeme, le falta un poquito de fuerza al centro histórico para poder hacer prevalecerse o poder forzar, porque mira, hay dos ejemplos que no voy a decir nombres ni marcas, pero por ejemplo, hubo un edificio antiguo, una casa antigua, que creo que se pudo haber recuperado. Destruyeron la fachada totalmente, hicieron un localito para venta de productos chinos y demás, no pegó, se cerró y ahí está abandonado. Y está la contraparte, un restaurante que se rehabilitó en un lugar que estaba abandonado y es uno de los restaurantes más concurridos en el centro. Entonces, a veces, sí implica un costo alto, porque restaurar para dejarlo tal cual, a veces es mucho más costoso que tumbarlo y construir algo, digamos que tradicional. Es relativo, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de los trajes. O sea, tú, Alejandro, vas a comprarte un traje, ¿sí? Vas a la tienda, pero ya tienes uno. Entonces, ¿qué te cuesta más barato? ¿Desechar el traje que tienes e irte a comprar uno nuevo? ¿Sí? Sí, o conservar el que ya tienes, comprarte uno nuevo. Ajá. ¿Sí? Sí, pues es algo similar. O sea, simplemente si ya tienes algo que está edificado, aprovecha lo que ya está en pie para poder utilizarlo a un nuevo uso y te ahorras todo lo que ya está construido. Así de simple. Y regularmente son las cubiertas. Las cubiertas es la parte donde es más fácil, o más bien frecuentemente tienes que sustituirla. O sea, eso nos queda claro. Sí. Y los muros, pues es lo que ya tienes en pie, o sea, aprovéchalos, ya los tienes ahí. Sí, las cubiertas regularmente son las más dañadas y las que menos se ven. Nos pasó muchos casos con Protección Civil y con la gente que iba con Protección Civil con la intención de demoler, y iba y sacaba el dictamen de Protección Civil diciendo, oiga, es que hay un riesgo en mi vivienda. Llegaba Protección Civil y sí, ¿sabe qué? Los techos están muy mal, la casa está en riesgo, ponían la notificación. Hay que eliminar el factor de riesgo. Entonces llegaban con nosotros, dicen, mira, Protección Civil dice que hay que demoler la casa. Tú leías el dictamen de Protección Civil y en ningún lado dice demoler la casa. Dice eliminar el factor riesgo. de riesgo. Así es. En este caso, el factor de riesgo es el techo o la cubierta. O la cubierta. Pues hay que eliminarlo. Sí. O a lo mejor algún muro que esté desplomado o algo pero así. nunca dice demoler la casa. Entonces, la gente a veces se aprovecha de muchas cosas para poder llegar a su cometido, ¿verdad? Así es. ¿Y cuando alguien se sale con la suya hay consecuencias? Sí, claro. Sí, la ley es muy clara. Obviamente hay multas, ¿sí? Que no son muy altas, pero la multa es una cuestión económica. Aquí la ley te faculta al municipio para decir reposición del bien. Entonces, si tú demueles un muro, un techo o una casa, la ley te puede decir, ¿sabes qué? Me recupera el bien como estaba. Y ahí sí, pues, ahí sale más caro, ¿no? Sí, porque si era un muro de adobe de 70, 80 centímetros de ancho, ¿cómo lo levantas otra vez? Ya ni hacen adobe de ese tamaño. No, y aparte, pues, vas a llegar a lo mismo. Entonces, pues, ahí sí no es la cuestión económica, porque la gente dice, bueno, pues, demuelo y pago los 30,000 o 40,000 pesos de multa y se acabó, ¿no? No, me recuperas el bien. Entonces ahí sí está más complicado. Sí, está más complicado. Aparte, los edificios antiguos regularmente son, bueno, en cuestión de estética y es de la percepción de cada quien, pero son más confortables, mucho más confortables. Sí. La arquitectura vernácula es muy inteligente. La arquitectura histórica es extremadamente inteligente. Sí, tiene miles de años de experiencia. De experiencia. Claro. Nosotros venimos con el concreto a transformar esa arquitectura. ¿Sí? Entonces la arquitectura norestense, que son muros anchos, pertiles altos, terrados, los plafones de tela que funcionan como aislantes, hace que tu microclima en el interior de la vivienda se conserve. ¿Sí? Sea más confortable. Sí, pues calor o frío. Sí. Y aparte los patios, el concepto de patio interior que antes se usaba en las viviendas, te generaba un sifón de aire. Entonces el aire frío pasa por la parte superior, jala el aire caliente del patio
y se forma un círculo. Entonces esto te provoca que los patios, que no eran propiamente patios con los conceptos de nosotros, ahora el concepto era un espacio de vivienda que era el núcleo principal de la vivienda. Siempre estaba en un clima muy agradable. Sí. Siento la arquitectura antigua es muy inteligente. Sí, pues tantos años de experiencia. Experiencia, exactamente. Así es. Pues muy interesante, Marco. Tenemos poco tiempo. Nomás para cerrar así rapidito, ¿cuáles ventajas y qué desventajas tiene un centro histórico? Al menos aquí en Saltillo. Voy a empezar un poco por la parte a nivel nacional, o sea, todos los centros históricos. El éxito de los centros históricos principalmente se da en la parte económica. ¿Okay? Los centros históricos más exitosos del país han sido cuando le han encontrado la forma que sea rentable. ¿Sí? O sea, turismo, restaurantes, hoteles, toda esta infraestructura que pues, se puede dar. ¿Sí? Entonces, ha sido exitoso. Sin embargo, en el caso de Saltillo ha sido exitoso por una razón que yo considero que es más valiosa que la parte económica, la parte de identidad cultural. En el centro histórico, la gente quiere al centro. Y nos ha tocado casos donde ha habido la intención de demoler algo y la gente se pone en contra de eso. Y eso quiere decir que la gente ya se apropió de un espacio o un entorno histórico que es el centro. Y eso creo que es mejor que cualquier cuestión económica. Sí. Como decías, el Cine Palacio. El Cine Palacio, fue una el Cine Palacio afortunadamente no se demolió porque la gente se opuso a la demolición. ¿Sí? Si hubiera sido en el 89 cuando querían demoler el Cine Palacio, estoy seguro que se hubiera demolido. Sí. Ahorita, cuando se hace la solicitud o cuando se escucha por ahí, porque primero fue la cuestión de redes sociales antes de que la soliciten, se supo que querían demoler el Cine Palacio, hubo un bombardeo de intenciones a favor de que no se demoliera, y entonces el dueño no le quedó otra más que decir que está bien, dejarlo. Así es. ¿Verdad? Entre ellas mis hijas. Sí, y entonces, bueno, mucha gente ha dicho, bueno, ¿y por qué se hizo lo que se hizo en el Cine Palacio? Todo es reversible en el Cine Palacio. El cine, ahí está, la estructura, ahí está. ¿Se puede recuperar? Todo, 100%. Buena noticia para todo para se quienes... puede recuperar, todo es reversible. ¿Sí? Lo que falta es que alguien que quiera hacerlo. Pero bueno, las cosas negativas es que es costoso. Es costoso en términos de tus intereses particulares. Bueno, pero todo lo bueno cuesta. Sí. Acuérdate que primero está el bien común que el bien particular. Así es. De acuerdo a la Constitución. Entonces un centro histórico es un bien común. Ok. Pues muy interesante, Marco. Muy interesante todo este tema. Lástima que se nos acabó el tiempo. Pero más adelante esperamos contar con tu presencia nuevamente y seguir comentando sobre el centro histórico y sobre cuestiones que inciden en el centro histórico. Te agradezco el que hayas participado en esta plática y nos veremos con muchísimo más adelante. Gusto. Me encantaría volver aquí para platicar con todos ustedes. Ok, muchas gracias, arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco, y yo los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Hablemos de Arquitectura, y también aquí en el 104.1 FM todos los martes a las 2 de la tarde. Les aviso que el próximo martes no vamos a tener emisión debido a las vacaciones, pero regresando nos volvemos a incorporar. Un saludo a todos y que pasen buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.